Pues buenas tardes y muchísimas gracias anticipadamente por su presencia a estas actividades que hoy damos comienzo, vinculadas al camino jacobeo, conmemorando un poco y celebrando este año jacobeo que estamos celebrando y que se va a alargar para el próximo curso. De todas formas, esta casa ha elaborado un amplio programa jacobeo a impartir pues, este año y el próximo. Lo ha elaborado en colaboración con la Consejería de Cultura y en este caso también con la Universidad de Oviedo. Y es un programa ambicioso, amplio, porque nuestro propósito era cubrir de actividades referidas al Camino de Santiago todo el espacio regional. De hecho, en nuestro calendario figuran actividades, conferencias en la zona centro-oriental asturiana, en el occidente, concretamente en Tineo, donde también hay programadas unas conferencias, charlas, visitas, y la zona centro, esta sede donde hoy inauguramos este ciclo del Camino de Santiago. El ciclo está coordinado por las profesoras de la Universidad María Álvarez Fernández e Isabel Ruiz de la Peña, que son quienes llevarán adelante durante los días que dure, que me parece que son los martes de todas las semanas hasta el 30 de noviembre, llevarán a cabo pues, la coordinación y la presentación de los distintos ponentes. Hoy tenemos con nosotros, también me acompaña a mi izquierda, a don Fermín Miranda García, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, y a las coordinadoras voy a dejar la palabra para que puedan hacernos su presentación y hablarnos del contenido de este ciclo. Así que, uno de vosotros, a quien queráis. Gracias. Muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos esta tarde en el Real Instituto de Estudios Asturianos a la primera conferencia de este ciclo que se enmarca, como bien decía quien me precedía, Andrés, se enmarca en esos actos de conmemoración del año jacobeo 2021. En primer lugar, a Isabel y a mí nos gustaría agradecer públicamente a las tres instituciones que han hecho posible este ciclo de conferencias. En primer lugar, al Real Instituto de Estudios Asturianos, en cuya casa nos encontramos hoy y que va a acoger efectivamente todas las sesiones programadas. En segundo lugar, a la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo del Principado de Asturias. Y en tercer lugar, a la Universidad de Oviedo, a través de su vicerrectorado de Extensión Universitaria. Este ciclo de conferencias que proponemos surge de una idea que quisimos darle, que Isabel Ruiz de la Peña quiso darle, sobre todo ella, ese enfoque novedoso para enmarcarlo dentro de un conjunto de actividades que se venían organizando en torno al Camino de Santiago. Y bueno, quisimos buscar desde ese primer momento un matiz original, ¿no? Un enfoque diferente para no repetir constantemente quizás las mismas aproximaciones a un tema, por otra parte, tan dinámico, ¿no? Y tan interesante como es el Camino de Santiago. Desde una visión, por tanto, interdisciplinar, pues vamos a abordar, como verán en las sucesivas sesiones, algunos testimonios escritos, constructivos, litúrgicos, simbólicos, iconográficos, que de una u otra forma pues han construido a lo largo de las etapas del Camino de Santiago el recuerdo a un vigente de reyes, de reinas, infantado, obispos, abades y abadesas, burgueses, pero también santos y peregrinas destacadas. La memoria, por tanto, de todos estos protagonistas se va a materializar, como verán a lo largo de las distintas sesiones, en construcciones destacadas que van a ir jalonando el camino, favorecidas y visitadas por esas élites medievales, ¿no? Algunas albergaron sus cuerpos en panteones y en enterramientos monumentales, pero su huella se va a conservar también, como verán, en tesoros enriquecidos por la devoción y el interés de legitimación de sus donantes. Junto a esos espacios de culto, pues la identidad del poderoso y su recuerdo van a quedar también plasmados
en obras públicas y asistenciales, en la memoria escrita y visual de los viajes de peregrinación y en la construcción y transmisión de mitos sobre la realidad histórica. En base a esa idea, hemos coordinado 6 ponencias que van a impartir medievalistas de distintas universidades españolas, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad Autónoma de Madrid y nuestra universidad, la de Oviedo, vinculados todos ellos, todos los ponentes, en los últimos años por proyectos de investigación que han dedicado al estudio de la muerte, de la memoria, de las élites sociales, de las peregrinaciones y del fenómeno urbano medieval peninsular. A la primera sesión, que inaugura nuestro ponente de hoy, pues le van a seguir las de Eloísa Ramírez Vaquero, que nos hablará de Carlomagno y otros reyes peregrinos, el martes 26 de octubre, la de María Josefa Sanfuentes, que dedicará su intervención a las santas peregrinas y hospitaleras en el Camino de Santiago el martes 9 de noviembre, la que dedicaré yo misma a las ciudades y a los paisajes urbanos y a la memoria, y analizando cómo impacta el Camino de Santiago en la ciudad medieval el martes 16 de noviembre, la de Isabel Ruiz de la Peña, que dedicará a la memoria del príncipe y la princesa en el románico del Camino de Santiago el martes 23, y finalmente la de María Teresa López de Redeño Sanz, que dedicará a la peregrinación, el paisaje monumental y la memoria visual, edificios singulares del Camino de Santiago, y que cerrará el ciclo el martes 30 de noviembre. Cedo la palabra ya inmediatamente a Isabel Ruiz de la Peña para que presente, por tanto, al primer protagonista de este ciclo, Fermín Miranda, para que conozcan un poco su trayectoria investigadora. Isabel. Muchas gracias, María. Buenas tardes también. Por mi parte también quisiera agradecer a las 3 instituciones que impulsaron este ciclo de conferencias y sobre todo al público que está hoy aquí con esta tarde tan maravillosa y que ha venido a escuchar esta conferencia, que seguro que va a ser muy interesante, y por eso quiero empezar sobre todo agradeciendo a mi compañero y mi amigo Fermín Miranda García, el profesor Fermín Miranda, porque soy consciente y somos conscientes de las múltiples cargas y obligaciones que el arranque de curso supone en la Universidad Autónoma de Madrid, en la que además tiene un cargo de gestión, con lo cual, pues más mérito todavía, y mi agradecimiento más sincero al profesor Fermín Miranda. Voy a dar unas trazas muy breves sobre su trayectoria científica para poder presentarlo. Fermín Miranda es profesor titular de Historia Medieval en la Universidad Autónoma de Madrid desde el año 2007 y pertenece en esta universidad al grupo de investigación llamado Historia, Recursos, Ideología y Relaciones de Poder en la Edad Media Peninsular. Sus principales líneas de investigación se centran sobre todo, aunque no de forma exclusiva, en las cuestiones relativas a la construcción de los modelos ideológicos del poder político, y en otras líneas de trabajo, ya sean anteriores o paralelas, en torno también a los grupos sociales no privilegiados, por ejemplo el campesinado o las minorías religiosas, y también a las instituciones eclesiásticas y a su presencia social y económica en la Edad Media. En los últimos años, sus estudios se han centrado en la relación entre la cronística y la construcción ideológica, y hasta el año 2020 fue investigador principal de un proyecto de investigación interdisciplinar denominado La muerte del príncipe en Francia y en los reinos hispánicos entre los siglos XI y XV, que fue un proyecto muy ambicioso, de gran envergadura, porque implicó a una veintena de investigadores e investigadoras de 4 países. Por lo tanto, es un proyecto nacional, pero de un alcance europeo, y que precisamente trata sobre estos temas de la muerte y todo lo que tiene que ver con el fenómeno y la construcción ideológica y la memoria. Ha participado además el profesor Fermín Miranda como investigador principal o como miembro de equipos de investigación en más de 20 proyectos competitivos, ya sean nacionales o proyectos internacionales, y como resultado de todo ello, su producción científica es inmensa. Es autor o es coautor de un centenar de trabajos de carácter científico, entre ellos 9 monografías, 9 libros, 40 colaboraciones en obras colectivas, más de 20 artículos en revistas y otras tantas colaboraciones en congresos como ponente o como comunicante. A ello además se suma, como decía anteriormente, en el ámbito de la gestión universitaria, su cargo actual de vicedecano de profesorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, y que sin duda pues también aumenta el mérito de que lo tengamos hoy aquí, porque la gestión ocupa mucho tiempo. Sin más, yo querría agradecerle otra vez su presencia y cederle la palabra para que en los próximos minutos nos pueda hablar de peregrinaciones y crónicas, mito y realidad. Vamos a bajar para poder ver la conferencia. Sí. Mi agradecimiento más sincero
al Real Instituto de Estudios Asturianos, una institución bien conocida no solo en Asturias, sino en todo el ámbito nacional. Es uno de esos lugares que uno nunca imagina que van a convertirse en el lugar de dictar una conferencia por parte de cualquiera de nosotros, y pues solo por eso siempre merece la pena venir a Oviedo. ¿No lo bien? ¿Sí? Ahora sí. Pero me voy a quitar la mascarilla si me lo permiten. Decía que siempre merece la pena venir a Oviedo. Es una ciudad a la que, por razones de amistad y de familiaridad con algunos asturianos, actualmente, pero esta vez pues, especialmente por el significado que tiene para vida una conferencia en este lugar. Por supuesto, a la Universidad de Oviedo, donde tengo excelentes amigos, amigas y compañeros, y también, naturalmente, a la Consejería de Cultura del Gobierno de Asturias, ¿no?, que financia este tipo de actividades que forman parte de la cultura y, por tanto, forman parte de nuestra propia existencia como seres humanos, ¿no? Es una de las cosas que nos diferencia y que nos permite sentirnos orgullosos de ser seres humanos, de poder participar de cosas como la cultura. Quiero agradecer expresamente, por supuesto, a las profesoras de la Peña, Isabel, y a la profesora María Álvarez, por haber pensado que yo podría decir algo, no sé si novedoso, sobre este tema, ¿no? Cuando la profesora Isabel de la Peña me comentó esta posibilidad, y dije, ¿pero se puede decir algo nuevo sobre el Camino de Santiago? Bueno, pues es un reto que me ha impuesto y, por tanto, pues vamos a ver si consigo hacer algo decente sobre esta cuestión. Y también quiero agradecer muy expresamente a la profesora Josefa Sanz, a Pepa, querida Pepa, por estar aquí, en lugar de estar tomándose un café de fuera. Y además porque esta conferencia, bueno, las conferencias laborales siempre tienen un punto, digamos, de especial atractivo para los que somos conferenciantes, porque esta conferencia de que haber dado ella y yo, pues me resultaba imposible darle la fecha en la que estaba prevista, y se ofreció muy amablemente a sustituirme. Ustedes se lo pierden y yo me lo gano. Esa es la cuestión. Bien, como ha comentado antes la profesora de la Peña, digamos que una de mis líneas de trabajo, muchas líneas de trabajo, muchas publicaciones no implican necesariamente que no sea muy bueno, porque cada uno ya tiene una cierta edad, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de estas líneas de trabajo que se remontan, pues no decir casi, ¿no?, pero sí casi 40 años atrás, digamos que el terreno de las crónicas, el mundo de las crónicas me interesa especialmente. Las crónicas durante mucho tiempo se convirtieron en una de las principales fuentes de conocimiento. Todas las historias del siglo XIX para atrás se basaban sobre todo en las crónicas a la hora de construir el relato histórico. Las crónicas constituyeron una especie de fuente de autoridad especial. Y curiosamente, a partir del siglo XIX les ocurrió todo lo contrario. A partir del siglo XIX, con la entrada de corrientes como el positivismo o el idealismo, o el historicismo, todo aquello de fantasía que guardaban las crónicas las convirtió en una especie de elemento sospechoso. Básicamente sospechoso. Sospechoso por principio y luego ya veremos, ¿no? Y yo les suelo decir todavía a mis estudiantes que los cronistas mienten mucho y de vez en cuando dicen la verdad. Los historiadores también. En ese sentido, no sé si hemos avanzado mucho, intentamos mentir un poquito menos, pero en cualquier caso se suele decir eso. Es una forma, evidentemente, de tratar. Precisamente lo que yo quiero aquí plantear, utilizando la peregrinación y específicamente la peregrinación a Santiago, Dios me libre de hablar de las peregrinaciones a Salvador de Oviedo aquí en este lugar, ¿no?, hasta que podríamos llegar, pues decía que, sobre todo la peregrinación a Santiago, utilizarla como una excusa para ver hasta qué punto los relatos cronísticos, utilizar el término crónicas porque es mucho más atractivo, en realidad habría que decir textos narrativos, no solo son crónicas, podemos encontrarnos biografías, hagiografías, los hombres santos, relatos genealógicos, que hay muchos textos narrativos escritos con un afán de compilación del pasado. Entonces, bueno, lo que pasa es que de crónicas queda mejor que de peregrinaciones y textos narrativos, ya en sí mismo el texto queda aburrido, ¿no? Si no pone textos narrativos, uno empieza a dormirse directamente solo leyendo el texto. Bueno, pues utiliza ese término que es más atractivo, pero en realidad sí que es cierto que me voy a referir a diferentes tipos de textos narrativos escritos en la Edad Media, y me voy a parar pues, en el siglo XIII, a principios del siglo XIII, cuando digamos que de alguna forma el fenómeno jacabeo ya está construido, ya, digamos que ya tiene la base fundamental de lo que va a ser a lo largo de los siglos, ya está perfectamente delimitada. Bueno, pues utilizar hasta qué punto la forma en la que aparece el culto jacobeo y especialmente la peregrinación a Santiago en las crónicas tiene que ver o no
con esta idea de la crónica como un elemento que es capaz de contarnos el pasado y en el supuesto de que no nos lo cuente, sino que nos esté, entre comillas, mintiendo, porque nos está mintiendo, ¿no? Entonces, sobre esa base, voy a ver si soy capaz de utilizar esto, quería plantear 4, 5 o 6, ahora no me acuerdo exactamente cuántas son, preguntas muy generales en torno a las crónicas, ¿no? La pregunta general es: ¿para qué se escribe una crónica medieval? Es un señor, pongamos cualquiera de los autores de textos narrativos, pues Pelayo de Oviedo, por utilizar un ejemplo singular en esta ciudad, especialmente singular, uno de los personajes más denostados y por eso mismo más admirables del mundo del siglo XII hispano. Bueno, pues pongámonos en la piel de Pelayo de Oviedo. ¿Para qué escribe Pelayo de Oviedo una crónica? Su texto, su crónica, ¿para qué la escribe? La escribe para registrar el pasado, que es lo primero que se nos puede ocurrir, como cualquier historiador. Un historiador escribe y escribe sobre el pasado. Bueno, hoy en día también hacemos esta historia del presente, ¿no? Pero bueno, como decía un colega mío, todo lo que pasa del siglo XIII empieza a ser periodismo. Y si es el siglo XIX ya es ciencia ficción. Bueno, pues, ¿escribe un cronista para registrar el pasado? Esto nos llevaría, por ejemplo, a la idea de San Agustín de que hay que registrar el pasado porque el conocimiento del pasado nos ayuda a prepararnos para el juicio final. Las huellas que Dios ha dejado en el pasado nos ayudan a prepararnos para el juicio final. Sirve para registrar, para firmar, para consolidar la idea que tenemos del presente. Eso nos llevará a Heródoto, ¿no? Que hablaba de la autopsia, de la observación que el historiador tiene que hacer de los hechos que inmediatamente le son conocidos y que solamente esos se le pueden demostrar. Escribe por entretenimiento, porque los monjes y las monjas también escriben crónicas en los monasterios, o los obispos en sus sedes se aburren, no saben qué hacer, y entonces se entretienen. Eso nos llevaría al modelo romano, a los historiadores romanos, como Tito Livio o Tácito, que consideraban que escribir sobre el pasado, hacer crónicas, cronos al fin y al cabo es la palabra griega para referirse al tiempo, escribir sobre el pasado era un entretenimiento literario, una forma de deleitarse, ¿no? Un poco en esa línea. Se escriben crónicas para encontrar la verdad, que es lo que hacemos los historiadores. En teoría se supone que los historiadores investigamos sobre el pasado para encontrar la verdad, sobre cosas que no sabemos, sobre cosas con las que tenemos dudas. Por ejemplo, estos ciclos de conferencias los escribimos para intentar llegar a alcanzar el conocimiento de esa verdad, por muy limitada que sea. Escribimos para manipular la verdad. Es decir, las cronísticas, lo acabo de decir antes, engañan mucho, mienten mucho y de vez en cuando los cronistas dicen la verdad. Se trata de mentir, se trata de manipular la verdad, se trata de contar la verdad de una forma que sea más interesada o más interesante para el que escribe. Y aquí es donde realmente, en este apartado de encontrar la verdad o manipular la verdad, es donde creo que puede resultar mucho más interesante el juego de las crónicas medievales. Normalmente los cronistas medievales ya conocen la verdad, ya la saben. La mayor parte de los cronistas están vinculados a un ideario religioso, son cristianos, son musulmanes, son judíos, son lo que sea, en otros lugares, y por tanto la verdad ya la conocen, porque la verdad normalmente ya les ha sido revelada. La verdad está en la Biblia, la verdad está en el Corán, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y por tanto la verdad ya la conocen, no necesitan conocer la verdad, porque la verdad importante es la que le transmiten los textos religiosos. Y por tanto los textos cronísticos en última instancia no son sino apoyo a esos textos religiosos, porque hay una finalidad religiosa en la actividad de un cronista medieval, por lo menos en el occidente medieval. Pero entonces, ¿para qué manipularla? ¿Qué sentido tiene manipular la verdad? Claro, el problema está en que a lo mejor estás hablando de otro tipo de verdad. Yo suelo poner el ejemplo de las series policíacas. Esos policías que saben quién es el criminal, pero no encuentran pruebas para que capaces de detenerle y de acusarle y de juzgarle y de condenarle. Y en muchas de estas series policíacas, al final, digamos que el policía construye las pruebas. Claro, si nosotros hemos visto cometerse el crimen en serie, casi como que estamos tentados a justificar que lo haga. Sabemos que ha cometido el crimen y, por tanto, está introduciendo unas pruebas que en realidad no son ciertas, pero que ayudan a descubrir, a sostener, a mostrar la verdad, ¿no? Normalmente en las series policíacas, eso es un fraude que se levanta y aparece un deus ex machina al final y aparecen las pruebas y, por tanto, el criminal es condenado. Y a veces, en ocasiones, nosotros ya sabemos que al que se está condenando es inocente, al que se está acusando, y efectivamente acabará
demostrando su inocencia, sobre todo en las series americanas. Bueno, pues yo a veces veo al cronista medieval un poco en esa línea. Él ya sabe la verdad. Por ejemplo, ya sabe la verdad sobre el Filomeno Jacobeo, sabe la verdad sobre el culto a Santiago, ya sabe la verdad sobre las reliquias del Arca Santa de la Catedral de Oviedo. Son verdades. Verdades reveladas, verdades mostradas por el tiempo. Y digamos que la misión del cronista de alguna forma puede ser afirmar esa verdad. Con hechos que realmente conoce y con hechos que tal vez no fueran ciertos, pero pudieron haberlo sido. Ayudan a encajar, a montar el puzzle del conjunto. Aquí entraríamos entre dos modelos de verdad, que casi podríamos decir una verdad kantiana y una verdad agustiniana. La verdad kantiana es la del imperativo categórico, ¿no? No engañes si no quieres que te engañe. Sí, tú no puedes decirle a alguien algo que sabes que es falso porque puedes recibir la misma respuesta. La verdad agustiniana tiene más que ver con todo aquello que sirva para que el ser humano pueda salvarse, perdón por el golpe, yo escribo mucho las manos y el micrófono me da mucho miedo, todo aquello que sirva para que el hombre pueda salvarse es lícito, porque no es propiamente un engaño, sino una ayuda para que el hombre se salve. El cronista medieval no es un santo, no es San Agustín, y por supuesto no es un espíritu puro como el que le gustaría a Kant que existiera. ¿No? El cronista medieval es un hombre o una mujer, casi siempre un hombre, pero no casi siempre es una mujer, de carne y hueso, que tiene unos vicios, que tiene unos intereses, que tiene unas pulsiones sociales, políticas e individuales. Pero en última instancia el juego se mantiene en ese terreno. Es decir, no podemos analizar la crónica medieval como la analizamos la historia del siglo XX. No puedo hacer como si yo estoy leyendo, pues esta tarde, sin ir más lejos, estaba leyendo un artículo de la profesora Sanz porque Miguel, colega suyo y mío, Miguel Calleja, me ha regalado un libro en homenaje a la profesora Sanz. Estaba leyendo sus artículos. Y yo voy leyendo el artículo de la profesora Sanz, por supuesto con deleite. Es difícil no leer a la profesora Sanz sin deleite, pero también a ver si le pillaba. Es una maldad que tenemos los historiadores. A ver dónde le pillo, ¿no? Claro, la crónica medieval no la podemos leer a ver dónde le pillo. Al contrario, la crónica medieval es leerlas si te pillo, ¿por qué te he pillado? O mejor dicho, ¿por qué has escrito eso en lo que te he pillado? ¿No? Ese es un poco el planteamiento que quería extender. Y a partir de ahí, evidentemente, esa, no sé si manipulación de la verdad, he utilizado ese término porque es más, digamos, más llamativo, ¿no? Pero digamos que habría que decir adecuación de la verdad, o adecuación del pasado a la verdad. Esa frase italiana de si non è vero, è ben trovato, ¿no? Es decir, bueno, puede que no sea cierto, pero está bien encontrado, encajaría perfectamente en el relato. Es algo que en muchísimas ocasiones tenemos que valorar. Por supuesto, hay crónicas que están pensadas especialmente para adulterar la verdad, en beneficio o en intereses propios. Pero casi siempre detrás de esa adulteración de la verdad por intereses propios existe también ese elemento de buscar una mayor autenticidad a la realidad. Es algo que se nos escapa en nuestro modelo del siglo XXI, pero que es perfectamente creíble en el modelo del siglo XIII, hasta el punto de que cronistas que saben que un cronista anterior que están copiando está mintiendo, vuelven a copiar esa información o la vuelven a adulterar. Por lo cual tenemos el adulterio del adulterio del adulterio. Los paleógrafos, y eso saben mucho, ¿no? Las copias de las copias de las copias, las refacciones de las falsificaciones de los originales que se refaccionan. Bueno, pues a las crónicas les pasa algo parecido. Y por supuesto en ese terreno la crónica siempre tiene un elemento de propaganda, siempre hay un elemento de propaganda detrás de la crónica, del tipo que sea. Pues en el caso de Oviedo, de engrandecimiento de la sede episcopal en la que él presidía la silla episcopal y de la que él se servía, de la que él servía. Por supuesto, también hay motivos de legitimación. Cuanto más atrás pueda ir uno en el pasado, cuanto más pueda asegurar los méritos de determinados personajes, de determinadas ciudades, de determinadas instituciones, mejor. El mundo medieval, básicamente, todos son monarquías, incluso las supuestas repúblicas italianas son monarquías. Dependen del Imperio Alemán y, por tanto, forman parte de una monarquía. Y los monarcas siempre y permanentemente se están legitimando. Y creo que no es necesario que ponga muchos ejemplos en la actualidad de cómo ese fenómeno se sigue produciendo. Con independencia, cualquier cosa que haga un monarca, por muy asentado que esté en su trono, implica una legitimación. Y cualquier cosa puede deslegitimar la actuación de ese monarca. Bueno, pues en el mundo medieval también las crónicas sirven como elementos de legitimación. Y en esa misma línea, el engrandecimiento de un monarca, aunque el cronista sepa que ese monarca no fue
tan grande como el cronista que está copiando dice, de que el nacimiento del monarca forma parte de su misión. Y es legítimo que así sea porque ese es el ideal en el que se mueve. Bueno, los motivos ideológicos van un poco de suyo en relación con lo que estaba contando. Y finalmente, por supuesto, también lo he dicho, por interés. Bueno, pues todos estos elementos y otros muchos más son los que me gustaría que tuviéramos en la cabeza a la hora de analizar estas pocas y breves puntos en los que vamos a entrar y, por supuesto, como ya hemos comentado previamente con los miembros de la mesa, estoy abierto para cualquier pregunta que se les pueda ocurrir una vez hayamos acabado. Esto no tengo mal. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿No va? Pues no va. Algo he hecho mal. Estoy seguro que es que soy yo el que lo he hecho mal. Ahora. Va a pasar. Bueno. Vamos a empezar con algo más o menos conocido. Es decir, todos hemos ido a hablar de este tema. Reconozco, antes he dicho que no me atrevía a hablar de las reliquias de la peregrinación a San Salvador, pero tampoco me atrevo mucho a hablar de la peregrinación a Santiago, en este lugar, donde ya he visto que el lema original de Año Jacobeo es el origen del camino, ¿no? Entonces, cuando yo vaya a decir aquí casi al final que nunca hubo camino, pues entonces es probable que tenga un problema con todos ustedes. Pero bueno, vayamos por partes, ¿no? Ya llegará al final, ya llegará la hecatombe y el caos y el apocalipsis al final. Digo el apocalipsis porque acabo de leer ahí el gato de Líbano y me ha venido a la mente. Bueno, nada de lo que digo aquí, nada de lo que planteo aquí va a discutir si es cierto o no es cierto lo que estoy planteando. Lo que quiero es que lo veamos con otros ojos, que lo veamos con los ojos del cronista que lo está poniendo por escrito, con independencia de que lo que hay es cierto o no es cierto. En primer lugar, el tema de la peregrinación a Santiago en España. ¿Estuvo Santiago en España? Esa es la pregunta y hay múltiples respuestas, evidentemente, pero lo que me interesa son las respuestas de los cronistas. Fíjense ustedes. Santiago, por razones obvias, si estuvo en Hispania, tuvo que estar en el siglo I después de Cristo. Con independencia de que fuera cierto o no en su martirio, en torno al año 70 en Jerusalén, sin entrar a discutir esa cuestión, porque también los relatos sobre esa cuestión pues nos llevarían muy lejos, estamos hablando del siglo I. Y sin embargo, el primer dato cronístico que tenemos de ese hecho es de un texto que se escribe en torno al año 600, que se escribe no en España, sino probablemente en lo que entonces era el reino merovingio, el Regnum Francorum, en la actual Francia o la parte norte de Italia, donde los merovingios y los lombardos y los bizantinos estaban en permanente discusión. Y ahí es un pequeño relato, es un conjunto de pequeños relatos sobre básicamente los apóstoles y algunos otros santos, es donde se dice que Santiago predicó en Hispania. Curiosamente, este pequeño texto es el primero que hace mención no solo a la peregrinación de Santiago en Hispania, sino también a la peregrinación del apóstol Filipo, su hermano, en la Galia, y a la peregrinación de Judas Tadeo en Mesopotamia. Es decir, es uno de los primeros textos que nos sitúa eso que con el paso del tiempo se ha convertido en una tradición de qué apóstoles estuvieron en qué lugares. Si nos situamos en el contexto del reino merovingio, también casualmente coincide con un momento en que el reino merovingio hay una auténtica explosión de apóstoles y santos recorriendo en el siglo I el occidente cristiano. No hay ciudad del reino Francorum que no se precie de haber tenido un santo que o fue discípulo de Jesús, los apóstoles, o fue discípulo de los discípulos de Jesús. O en última instancia, si ya no hay por dónde cogerlo, discípulo de los discípulos de Jesús. Pero no nos vayamos más allá de 3 generaciones porque entonces ya perdemos el rastro directo de Jesús. En esa época se inventa, pues por poner un ejemplo obvio para mí, San Fermín. Lo siento mucho, yo no sé si alguno de ustedes ha corrido en el encierro, si piensa correrlo algún día. Si lo hace, me imagino que como todos los mozos y mozas de Pamplona, rezará a San Fermín, pero es muy posible que San Fermín no les escuche. Porque San Fermín es un invento franco del siglo VII. San Fermín era discípulo de San Saturnino, que a su vez era discípulo de San Honesto, que a su vez era discípulo de San Pedro. Y sabemos cómo se construyó el personaje y los motivos en los que se construyó. Y con lo que no me quiero extender mucho, porque si no, no llegamos al final y no llegamos a ese, el camino no existió. Pero lo que quiero que se planteen es que precisamente la primera vez que se hace mención a la presencia de Santiago en España, se hace mención en un relato y en un contexto en el que hay una iglesia, que es la iglesia merovingia, la iglesia de los obispos católicos merovingios, que se acaban de convertir, los merovingios 100 años antes se han convertido al catolicismo,
Y esa iglesia está muy interesada en controlar el poder ideológico y, por tanto, en demostrarles a esos reyes recién convertidos, son unos recién venidos, recién llegados, el poder y la antigüedad de sus instituciones. No solo en la Galia, sino en todo el occidente. Y ahí es donde surge la idea de que Santiago estuvo en Hispania. No digo que no estuviera, ¿no? Digo que es la primera vez que se plasma por escrito en un relato latín. Curiosamente, es más probable que estuviera San Pablo, del que nos consta, porque lo dice en una de sus cartas, que está pensando en ir a Hispania. Y nos consta de discípulos suyos que mencionan viajes de San Pedro al occidente. Pero al parecer, el cronista que puso esto no había leído las epístolas de San Pablo, porque no se le ocurrió poner a San Pablo, sino que puso a Santiago. El siguiente texto real, seguro, es decir, que corresponde al autor que lo escribe, es ya muy posterior, y ese sí es hispano, es el de Beato de Liébana, que escribe a finales del siglo VIII. No, aunque Beato de Liébana es también Beato, en realidad se llamaba así, se llamaba Beato de Liébana, ¿no? Y fue uno de los grandes intelectuales del reino astú de finales del siglo VIII. Y él habla de esa presencia de Santiago en Hispania, aunque de una forma un poquito indirecta, en varios de sus textos, y en uno que se le atribuye. Aquí los expertos en el mundo astú sabrán más que yo, pero hay muchos autores que le atribuyen a él un himno dedicado a Santiago que se escribe en la época del, iba a decir reinado, pero me van a permitir ustedes que en ese sentido sea muy escéptico, del Principado, vamos a dejarlo así, de Mauregato. Y lo de los primeros reyes asturias, antes de Alfonso II tengo mis dudas, y con Alfonso II también, pero es problema mío y no de ustedes, no se preocupen. Además, hablar mal de Alfonso II en Oviedo, Dios me libre de hacer semejante barbaridad, eso ya es que sería una herejía. Bueno, pues ese texto, pero me interesa traerlo aquí porque curiosamente Beato de Liébana, lo sabemos, tuvo contactos muy importantes con el mundo carolingio, con Alcuino de York, el gran intelectual de Carlomagno, y en estas mismas fechas conservamos muy poquita de su correspondencia, pero parece ser que hubo una cierta vinculación epistolar entre ambos, y es decir, que curiosamente Beato de Liébana vuelve a insistir sobre ese tema, seguramente recogiendo una tradición anterior, insisto, no estoy diciendo que sea una invención suya, sobre una cuestión que donde había surgido inicialmente había sido en ese mundo franco, antes merovingio y ahora carolingio. Y tan importante se considera eso, y tanto me interesa realzar esa idea, que al final, para certificarla, para que quede constancia y huella y sello definitivo en todos los lugares, alguien, no sabemos quién ni cuándo, en un texto de Isidoro de Sevilla, el grande entre los grandes, el intelectual con mayor repercusión, con mayor relieve y con mayor influencia, no solo en los reinos hispanos hasta el siglo XIII, sino probablemente en todo el occidente europeo, alguien introdujo en un texto de Isidoro de Sevilla, dedicado también a la historia, son unas pequeñas biografías, el nacimiento y la muerte de los santos padres, el texto, alguien introdujo en algún momento una referencia a Santiago, referencia que en el texto original, no se conserva, pero más o menos se ha podido reconstruir, que en el texto original, al parecer, no existe. Aquí enlazamos con lo que yo decía antes. ¿Quién está mintiendo? Isidoro no, evidentemente, él no lo dijo. Pero el cronista que lo introduce está mintiendo. ¿Por qué? Si él lo creía, lo había leído en otros lugares. Lo único que está haciendo es certificar por boca de alguien que se considera en sí mismo una autoridad lo que dice Isidoro de Sevilla, y nunca mejor dicho, va a misa. Lo que dice Isidoro de Sevilla se considera, no voy a decir palabra de Dios, porque evidentemente eso solo no era la Biblia, pero sí lo más cercano a la palabra de Dios que se podía decir en el mundo intelectual hispano-cristiano, pues hasta el siglo XIII, hasta la época cuando empiezan a introducirse, a entrar en la península pues, textos de Tomás de Aquino y compañía, ¿no? Isidoro de Sevilla o San Agustín, son los grandes entre los grandes, ¿no? Entonces, si lo dice San Agustín, evidentemente es mucho más relevante y mucho más importante que se lo dice un breviario de los apóstoles que se está escribiendo en la Galia, que la inmensa mayoría de los hispanos no tienen ni idea de dónde está. Entonces, ese es un poco el juego que me interesa, ¿no? A ver si... perdón, ahora me he pasado. Ay. Vale. Siguiente elemento que me interesa señalar. Voy a ir picoteando un poco, porque en realidad vamos a ir dándole vueltas más o menos a las mismas ideas sobre cuestiones que todos tenemos más o menos en mente. La inventio de la tumba. He utilizado el término exprofeso porque casi siempre genera conmoción, ¿no? La tumba se ha inventado. No, inventio
en el mundo medieval, seguro que muchos de ustedes lo saben, pero pues algunos de ustedes no lo saben, es el descubrimiento. Descubrimiento milagroso, cuando una tumba surge, viene a nosotros, es el término tal y como etimológicamente en latín, se aparece, se encuentra, se descubre de forma sorprendente. Bueno, la tumba evidentemente es la tumba de Santiago, no hace falta que lo diga, en Compostela hay bastantes más tumbas, pero bueno, es la tumba de Santiago en Compostela. Cuando aparece en las crónicas, insisto, en las crónicas, no quiere decir que no haya relatos de otro tipo, hay algunos documentos que, si yo digo que fueron manipulados muy ampliamente con posterioridad, creo que la profesora Sanz no me desmentirá, en los que atribuidos precisamente al reinado de Alfonso II, en los que ya se habla de ese asunto, pero cuando aparece la primera mención a que se ha encontrado la tumba del apóstol. Yo la he colocado ahí por orden cronológico. Y si se fijan, otra vez, el primer texto cronístico en el que aparece que la tumba ha aparecido, se ha encontrado, es un texto muy cercano en el tiempo a ese momento en el que supuestamente se encontró, durante el reinado de Alfonso II. Alfonso II pues es toda la primera mitad del siglo, prácticamente toda la primera mitad del siglo IX, pero decía otra vez, es un documento de un autor, en este caso carolingio, de Ado de Vila. Los carolingios tienen una especial obsesión por Santiago. Recuerden que, según la tradición del Codex Calistinus, fue Carlomagno el que se encontró, al que los ángeles le dijeron que Santiago estaba en Galicia y vino corriendo a visitar su tumba, ¿no? Bueno, pues es un autor de finales del siglo IX, apenas 2 generaciones después de cuando, según la tradición, se encontró el texto, el que hace alusión a que los sagrados huesos fueron encontrados en Hispania, en sus últimos límites, en Finisterra, junto al mar Británico, que es como le llama este autor del norte de Francia, y ya apunta al hecho de que no solo se han encontrado esos huesos, sino que han sido muy venerados. No habla expresamente de peregrinación, pero sí dice que sus gentes, podemos entender que sus gentes son las del espacio donde se ha encontrado el texto, o podemos ser todos los amplios que queramos, Hispania, el mar Cantábrico. Los cronistas tienden a ser lo suficientemente etéreos como para que cada cual pueda interpretar lo que quiera, pero bueno, en cualquier caso ya está hablando de la veneración de los restos que se han encontrado en Hispania. Pero es interesante, insisto, que este relato, así, con esta extensión, son 2 líneas, pero no deja de ser una cierta extensión, donde se recoja, es en un espacio, que es el espacio carolingio, un espacio que está en decadencia. Los nietos de Carlomagno se están peleando por los despojos son importantes, pero no dejan de ser los despojos de un imperio que antes había estado unido, aunque en teoría sigue habiendo un emperador, y están muy necesitados de legitimaciones y justificaciones ideológicas frente a todos los enemigos que les asaltan. Estamos en la época de las, no es casual, en la época de las invasiones, de las llamadas invasiones vikingas, que están asolando toda la costa atlántica y por tanto también ese mar Británico y sus fines hispánicos. Entonces esa unión, esa vinculación entre el espacio que está siendo asolado por los vikingos y los espacios carolingios que están siendo asolados por los vikingos encaja perfectamente de este interés de un autor carolingio por hablarnos de este hecho. Pero sin embargo, para encontrar una referencia al relieve de Santiago, de la ciudad de Santiago, no del apóstol, sino de la ciudad de Santiago como sede de la tumba, hay que irse casi al siglo XII, porque por el camino las llamadas crónicas asturianas, el ciclo de Alfonso III, que ha recibido diferentes ediciones, una de ellas muchos de ustedes lo conocen porque es la que dictó la Universidad de Oviedo hace ya demasiados años, hace ya 35 años, si mal no recuerdo, en el año 86, de la mano del profesor Juan Gil, del profesor Moralejo, gracias, y el profesor de la Peña. Bueno, pues en esos 3 ciclos que suponen el culmen de la producción cronística del entorno de Alfonso III y que probablemente algunos de esos textos o parte de esos textos se remontan a la época de Alfonso II, bueno, pues las versiones que conocemos, insisto, las versiones que conocemos, que no necesariamente tienen por qué ser las versiones originales, en 3 obras, en 3 copias, porque son la Crónica Albeldense y la Crónica de Alfonso III, en 2 versiones distintas que además difieren bastante entre sí, más un opúsculo distinto que es la llamada Crónica Profética, más una serie de genealogías y relatos históricos muy considerables. Bueno, pues todo lo que aparece sobre el culto a Santiago, la tumba de Santiago y la peregrinación a Santiago es esa frase que ustedes tienen ahí,
es un listado de obispos en el que dice que el obispo Cisnando es obispo de Iria y de Flavia, y que Iria es ilustre, importante, por Santiago. Y se acabó. No hay más. Tenemos relatos calzados al milímetro sobre la batalla de Covadonga. ¿Cuántos murieron? ¿Cómo murieron? ¿Cuándo se abrió la peña? ¿Cuándo no se abrió? Si el río se inundó, si se desbordó. Lo que Pelayo le dijo a Opas desde arriba, lo que Opas le contestó desde abajo. Pero un apóstol, nada menos que un apóstol, discípulo predilecto de Cristo, de los que aquel iba a sentarse a su derecha en el cielo, tiene su tumba en Santiago, y todo un ciclo histórico inicial al parecer en el reinado de ese rey que había descubierto la tumba, en cuyo tiempo se había descubierto la tumba, no dice absolutamente nada. Es curioso, porque sabemos que el reino Astur da un relieve importante a Santiago, y sobre todo porque sabemos que el reino de León, sobre todo con posterioridad, un relieve importante a Santiago hasta convertirlo en el patrón del Santiago Matamoros, que todos conocemos, ¿no? Pero no parece que en el siglo IX eso fuera tan importante. Esta mañana he estado visitando por enésima vez, pero por mucho tiempo, después de mucho tiempo, con tranquilidad, la catedral. Cuando arrastro mi familia a Oviedo, cuando venimos a Oviedo, yo intento arrastraros a la catedral y mis hijos dicen, papá, ya estuvimos. Entonces hoy me he ido solo y he estado paseando por la Cámara Santa y me he cogido el audiolibro o audioguía ese que tiene, por cierto está muy bien. Y en un momento determinado he caído en que Alfonso II, cuando construyó la capilla, la dedicaba a San Miguel. A San Miguel. Ojo, no a Santiago. Hemos descubierto una tumba y no se la dedicamos al santo apóstol al que hemos descubierto la tumba. Entonces, son preguntas que yo lanzo para que luego les pueda decir, no existe el camino y ustedes no me imagen, no pasa nada más, ese es el único motivo, ¿no? Pero son cuestiones que uno merece la pena reflexionar. Quizás hay un sentido, o sea, no quiere decir que no existiera la tumba, o que no se hubiera descubierto, o que no se hubiera lo que fuera, ¿no? Pero quizás era evidente para estos santos, o para estos reyes, que tenían enfrente a un emirato infinitamente más poderoso que ellos, tener como patrono a un santo guerrero, el jefe de los ejércitos celestiales, que a un predicado, a un apóstol cuyos méritos hasta ese momento eran los de haber predicado poco, porque hay que recordar que la tradición decía que mucho éxito no tuvo, no la de la Virgen del Pilar, sino la tradición anterior, las tradiciones anteriores. Yo era un obispo que no tenía el menor concepto de ser guerrero. Nadie sabía, nadie supo nunca que Santiago fuera un apóstol guerrero, hasta que en un momento que se le atribuye ese éxito, ¿no? Entonces, digamos que tenemos una percepción sobre lo que fue Santiago siempre para los reinos hispánicos, que a lo mejor tenemos que replantear. Santiago a lo mejor era aquel a que había que rezar para que intercediera en el cielo, pero no aquel a que había que rezar para conseguir la victoria en los ejércitos. Entonces, son elementos que merece la pena que señalemos. Y finalmente, curiosamente, toda esa narrativa que conocemos respecto del obispo Teodomiro, engrandecida con el paso del tiempo y sucesivas leyendas, no tal y como aparece aquí, no surge hasta el siglo XII. El siglo XII es la explosión del fenómeno jacobeo en la cronística. Casi todos los tópicos o lugares comunes que atribuimos al Camino de Santiago en la cronística tienen que ver con los cronistas del siglo XII. Y aquí tenemos dos textos bien conocidos de los historiadores, el Cronicón Iriense y la Historia Compostelana. El Cronicón Iriense durante mucho tiempo se atribuyó al siglo IX, y eso hacía que el texto sobre Teodomiro que incluye el Cronicón Iriense se consideraba muy cercano a la realidad. Si era un texto del siglo IX, Teodomiro es un obispo del siglo IX y por tanto es muy probable que quien esté escribiendo conozca, si no directa, al menos de forma indirecta, cómo ocurrió el relato. El problema para los fans de Teodomiro es que el Cronicón Iriense está escrito en paralelo a la Historia Compostelana y por los mismos autores de la Historia Compostelana. Y la Historia Compostelana, pese a su nombre, no está escrita a mayor gloria de Santiago, sino a mayor gloria del obispo Diego Gelmírez y su vocación por conseguir que Santiago de Compostela se convirtiera en la catedral primada y en el arzobispado primado de España frente a la de Toledo o más adelante Sevilla o Tarragona y por supuesto frente a la archidiócesis de Braga, de la que había estado dependiendo durante mucho tiempo. Pero sí que es cierto que en ese Cronicón Iriense y en esa Historia Compostelana, los canónigos de Compostela que redactaron la obra, no probablemente con Gelmírez, aunque seguramente estaba ya que dio la controlada hasta la última coma que se ponía, y la obra de hecho se termina después de la propia muerte de Diego Gelmírez, decía que seguramente
es ahí donde se construye el relato de cómo debió de ser ese descubrimiento de la escritura, que por supuesto se conocía desde mucho más atrás, que se había recogido, que lo decía un señor allá en el siglo IX, en el mundo franco, y que por tanto, sin duda fue cierto, la escritura estaba, en algún momento se tuvo que descubrir, evidentemente, seguramente, en el episcopado de Teodomiro, seguramente en la época de Alfonso II, pero todo ese relato literario de las luces, las estrellas, el pastor. Yo no sé cómo Teodomiro nos ha convertido en el patrono de los arqueólogos, porque en realidad yo creo que es uno de los primeros santos escapados. Bueno, no, Santa Elena tampoco está, encontró la cruz, nada menos. Entonces, todo ese relato se construye en un contexto que es muy importante para la diócesis de Compostela, transmitir la idea de que como heredera de ese episcopado diría Flavia, debía ser la primada de las iglesias, porque era nada menos que una sede apostólica. No mucha gente podía decir, o no muchos espacios en el mundo cristiano occidental podía decir que es sede apostólica. De hecho, Roma. Y Venecia, bueno, desde que llegaron a San Marcos, pero al fin y al cabo lo llevaron como lo llevaron, en las circunstancias que lo llevaron, ¿no? Entonces, eso daba un peso especial y no bastaba con decir, y se han descubierto los huesos, ¿no? Estamos en el siglo XII. Hay que hacer un relato literario, como comentábamos antes. Para convencer no basta con decir, sí, esto fue así. Hay que explicarlo y hay que contarlo porque quien lo lea, o mejor dicho, quien lo oiga, porque la mayor parte de estos relatos se escuchaban más que se leían, tenía que creerse. Y como muchos de ustedes saben, la retórica es una parte muy importante, un arte muy importante para el convencimiento. No solo hay que contar las cosas, sino que hay que contarlas bien. Por eso yo hoy no les voy a convencer. Pero bueno, no pasa nada, no es importante. Y la peregrinación. Ya hemos paseado a Santiago por Hispania, hemos encontrado su tumba, con mayor o menor rigor literario, y ahora es cuando tenemos que hablar de la peregrinación. No he buscado, reconozco que esto es algo que yo no he analizado con absoluta profundidad, es decir, no he revisado todos los datos cronísticos para encontrar en qué momento podemos decir esta fue la primera peregrinación que aparece en un relato cronístico. Ojo, el relato cronístico, no en documentos, porque en documentos conocemos peregrinaciones. Pero mirando por encima, en los textos cronísticos hispano-cristianos, la primera mención que he encontrado no a que un rey Astur estuviera en Santiago, por supuesto que muchos de ellos estuvieron en Santiago y elevaron iglesias, sino que dice el texto que fue a peregrinar, que peregrinó para ir a rezar a Santiago, ¿no? Pues es del Cronicón de San Piro y se refiere a Alfonso III. Es cuando dice que Alfonso III, después de una campaña victoriosa frente a los musulmanes, todas las campañas de Alfonso III fueron siempre victoriosas en las crónicas cristianas, normalmente las que no lo fueron tanto, pues o se ocultan o se pasan muy por encima, como todas partes, no es que sea distinto. Dice expresamente que después de la campaña, Alfonso III fue a Santiago a orar a la tumba del apóstol. No dice peregrinar, pero bueno, el sentido es el mismo. El Cronicón de San Piro se escribe en la época de Alfonso V. Alfonso V es un monarca que vive, como viven ustedes ahí, en la primera mitad, en el primer cuarto prácticamente, del siglo XI, es decir, 200, más o menos, 150, 160 años después de la muerte, del reinado de Alfonso III, 100 años, 120 años después de la muerte de Alfonso III, más o menos. Con anterioridad, ninguno de estos relatos cuenta que ninguno de estos reyes fuera a peregrinar a Santiago. Es cierto que entre la crónica albendense y San Piro hay muy poquita cosa. Es decir, ahí hay un salto cronístico casi en el vacío, podríamos decir, el continuatio de la crónica de Alfonso III. Y por tanto, es difícil que nadie lo diga, pero ni siquiera Alfonso... no hay relatos, ni siquiera pequeños, que nos hablen de esa peregrinación. Es decir, el peregrinar a Santiago por parte de los reyes sigue sin ser un elemento que, insisto, seguro que se produjo, un elemento que sea considerado importante por los cronistas para ser así. ¿Cuándo cambia eso? Bueno, pues eso cambia a principios del siglo XX. Cambia en la época de Diego Gelmírez y la historia compostelana, cambia en la época en que empieza a ser habitual que los peregrinos lleguen a Santiago, cambia cuando se inicia la fábrica románica de la Catedral de Santiago, cambia cuando se inicia todo ese proceso de renovación cultural y urbana y social que la profesora Álvarez aquí presente conoce infinitamente mejor que yo, en ese mundo de trasiego no solo de peregrinos. De hecho, habría que decir que los peregrinos no son sino una pequeña parte de los que se mueven a través del occidente cristiano. Es cuando en ese momento la peregrinación, el hecho de la peregrinación,
peregrinación a cualquier lugar, y por supuesto a Santiago de Compostela, se convierte en un elemento suficientemente interesante como para que los cronistas se fijen en él y le presten especial atención y lo conviertan en un elemento protagonista de sus relatos. Y aquí pues he traído esos 3 principales relatos de la primera mitad del siglo XII. Luego me tendré un poquito, en las siguientes diapositivas, si soy capaz de pasarlas sin contar un guirigay, me detendré un poquito en algunos de estos detalles, pero quería traer aquí a los 3 relatos. Evidentemente que está al final Historia Compostelana para eso. La Historia Compostelana, aunque he dicho que está dedicado a mayor gloria del obispo Diego Gelmírez, del arzobispo Diego Gelmírez, que en alguno de sus documentos llega a titularse expresamente Primado de las Españas. Bueno, pues decía que ahí sí, claro, Santiago aparece por todas partes, la catedral está siempre llena de peregrinos que hablan multitud de lenguas, aunque en un momento determinado se le escapa, es curioso, porque dice, miles de peregrinos que hablan multitud de lenguas, uno puede escuchar cualquiera de las lenguas antiguas y modernas de todo el mundo, y a continuación dice, pero la mayoría de los peregrinos vienen de España. Pues la mayoría de los peregrinos vienen de España. Hombre, sí, claro, si no es griego, pues hablará en griego, tendrá que haber otro griego para que pueda hablar con él en griego, ¿no? Pero quiero decir que es, digamos que el engrandecimiento, la propaganda, a veces, pues eso de te he pillado, Pepa, te he pillado, ¿no? Pero pues ese te he pillado, Diego Gelmírez, a veces se trasluce en ese hecho de que estamos en el siglo XII, y por tanto lo lógico es que la mayor parte de la gente que llegara a Santiago fuera, en primer lugar, gallega, es decir, que no hiciera el camino, sino que cruzara lo que es la plaza del Obradoiro, un poco más, y después, pues, leonesa y así sucesivamente, hacia el tiempo. Pero bueno, es decir, que hay una peregrinación importante, y dicen que es una peregrinación importante, y que las peregrinaciones a cualquier lugar del mundo, recordemos que estamos en plena época de las cruzadas, han empezado ya, existe el Reino Latino de Jerusalén, necesita las peregrinaciones a Tierra Santa de forma mucho más construida, es decir, ese fenómeno de las peregrinaciones es mucho más habitual, empiezan a surgir santuarios de peregrinación, a desarrollarse santuarios de peregrinación por todas partes. En ese contexto, para las monarquías, el estar vinculados a la peregrinación, incluso controlar la peregrinación, se convierte en un elemento de interés. Y estos cronistas, no olvidemos, trabajan, por supuesto, a su servicio propio y particular, pero también al servicio de los monarcas. Y por eso he traído, insisto, la historia compostelana, que va de suyo, pero también la historia silense y la crónica de Pelayo de Oviedo. No por deferencia a ustedes los obetenses, sino porque Pelayo de Oviedo es uno de los grandes constructores del mito de la peregrinación. Del mito, en el buen sentido, es decir, del montaje, no sé si utilizo un término mejor, del proceso de construcción de la peregrinación. Y porque además, ellos dos, en este afán por vincular a sus monarcas favoritos de ahora adelanto son, por supuesto, Alfonso VI, y en el caso de la historia silense, el padre de Alfonso VI, Fernando I, en vincular a esos monarcas con la peregrinación, van a crear esa idea de que el camino de Santiago es un camino físico que hay que recorrer por unos determinados lugares y unas determinadas maneras. Hoy en día es muy curioso, porque un señor que sea de Ribadeo, pongamos por caso, y decía hacer el Camino de Santiago, pues no va a ir de Ribadeo a Santiago, sino que se va a ir a Roncesvalles, por ejemplo, y va a hacer el camino. Y dirán, pues yo conozco gente que ha ido de Ribadeo y ha hecho solo el camino de Ribadeo a Santiago. Claro que sí, evidentemente, ¿no? Yo mi tesis sobre Roncesvalles y nunca he hecho el camino, o sea, en ese sentido soy una apóstata, ¿no? Pero bueno, a lo que iba, hoy en día es muy habitual que uno se desplace hasta Roncesvalles y haga el camino. Eso es la mentalidad medieval, es un absurdo. El hombre de la Edad Media, y la mujer de la Edad Media, porque también hay las mujeres, son mucho más utilitaristas. Yo voy de mi casa a Santiago por el camino más corto, o por el que mejor me vaya, o por el que mejor me venga. Y no hay más. No necesito. Obviamente, las grandes rutas de peregrinación coinciden con las grandes rutas de comunicación, porque la gente no es idiota. La gente no se va a monte a través pudiendo ir por una vía. Entonces, es lógico, por tanto, que las grandes rutas de peregrinación a Santiago coincidan con las grandes vías de comunicación a Santiago. Vayan por la costa, vayan por el interior, sea la Ruta de la Plata, o sea la que sea, ¿no? Pero es cierto que tanto el silense como Pelayo de Oviedo, y por supuesto el autor con el que terminaré enseguida, Aymeric Picot, ayudan a crear esa idea de que hay un camino físico que se está promoviendo y que los reyes están promoviendo. Es cierto que los reyes promueven caminos.
Es cierto que a los reyes les interesa que los núcleos de población se coloquen en determinados lugares y no en otros. Pero no lo hacen tanto pensando en la peregrinación como pensando en otro tipo de intereses que ayudan a la peregrinación. Si yo soy un señor que vengo desde París a Santiago, o a Oviedo, a San Salvador de Oviedo, pues si vengo a San Salvador de Oviedo y no tengo que ir al mar, pues a lo mejor es probable que en Burdeos me coja un barco. El barco en el siglo XII, la navegación de cabotaje era un rollo patatero. Podías tardar mucho más que andando. Pero bueno, los ingleses venían en barco y desembarcaban en La Coruña. Pero, insisto, en la medida en que los monarcas favorecen el desarrollo de núcleos urbanos a lo largo de las grandes vías de comunicación, a los cronistas les interesa vincular ese hecho no tanto con un fenómeno social y económico que la gente no entiende mucho, como con un fenómeno jacobeo, con un fenómeno religioso. Queda mucho mejor decir que Alfonso VI está promocionando el Camino de Santiago que decir que está promocionando la construcción de núcleos de población a lo largo de la meseta castellana entre Logroño y Santiago. Porque da una imagen de rey cristiano, y además, evidentemente, el monarca lo es y le interesa que se transmita, porque da una imagen de vinculación con la Iglesia, porque según quien esté escribiendo da una imagen de vinculación con su monasterio o con su sede episcopal por la que pasan los peregrinos. Y volvemos otra vez a lo de antes. ¿Está distorsionando la verdad el cronista? No. ¿Sabe el cronista que eso solo es cierto en parte? Probablemente sí. ¿Está mintiendo? Pues no creo. No creo que mentir sea la palabra adecuada para contar solo aquella parte de la verdad que al cronista le interesa contar y que al rey le interesa que se escuche. Es un poco el planteamiento. Voy a poner enseguida dos ejemplos para que no sé el tiempo que llevo. Bueno, solamente dos ejemplos y cuando los miembros de la mesa que no están en la mesa me lo digan, yo comento. Dos pequeños. La historia silense. La historia silense, presta su nombre, no se escribió en Silos, sino que se escribió en León. Hay una disputa entre dos intelectuales curiosamente franceses acerca de si se escribió en San Isidoro de León o si se escribió en el monasterio de Sahagún. Pero bueno, en cualquier caso, en tierras leonesas. Y el autor de la historia silense es un señor que escribe poco más tarde de la muerte de Alfonso VI. Alfonso VI muere en 1109 y él está escribiendo en torno al año 1120. Las fechas no las sabemos con exactitud, pero en torno a esas fechas más o menos. Y escribe su obra, no está contando la historia de Silos, no está contando, por supuesto, ni siquiera la historia de San Isidoro ni de San Facundo y Primitivo, de Sahagún, sino que está contando, y él lo dice además, que va a escribir la historia de Alfonso VI. Curiosamente, en sus relatos se escribe más en Fernando III que en Alfonso VI. Alfonso VI es una especie de santo y entonces todo es maravilloso sobre Alfonso VI y Alfonso VI murió en olor de santidad, en olor de santidad y las piedras lloraron cuando murió y no sé cuántas cosas más, ¿no? Pero en su afán por engrandecer a Alfonso VI, que no lo olvidemos, había dejado el reino hecho unos zorros, había sido un gran constructor, había promovido la introducción de la reforma arturiana, etc., pero tuvo un mal final porque sufrió la invasión almorávide y su heredero, el que iba a ser su heredero, había muerto un año antes que él en la batalla de Teuclés, y a prisa y corriendo intentó solucionar el problema casando a su hija Urraca con el rey de Pamplona y Aragón, con Alfonso I, que es uno de los matrimonios más desgraciados de la historia de la humanidad, y eso llevó el reino por la vía de la calle de la amargura y la guerra civil durante los siguientes 25 años. Bueno, pues en ese contraste entre lo que había sido el gran reinado de Alfonso VI y la que era la situación en la que escribe el historiador, pues él trata de, otra vez, la legitimación, la ideología, etcétera, etcétera, de engrandecer a Alfonso VI y por ende a su padre, que era Fernando I, y por ende a los antepasados de su padre. Pero los antepasados del padre de Alfonso VI no eran leoneses, eran reyes pamploneses, procedían de Pamplona. Fernando I era un príncipe pamplonés que se había casado con la hermana del rey Bermudo III, rey de León, al que, por cierto, Fernando I, que era experto en cargarse a sus hermanos, se cargó en este caso a su cuñado en una batalla, su cuñado murió y él, como estaba casado con la heredera, se convierte en rey de León. Todo muy apropiado. Bueno, pues en ese proceso de engrandecimiento del linaje de Fernando, de Alfonso VI y por tanto de Fernando, se remonta al gran rey de Pamplona, que es Sancho III. Sancho III el Bueno. Yo le atribuyo a Sancho III algo que Sancho III no hizo,
que es la conquista de La Rioja para el reino de Pamplona. Es algo que había ocurrido 100 años antes, en la época de Sancho Garcés I. Entonces el Stilense dice lo siguiente, que esto es mucho más largo, pero yo lo he cortado. Sancho III, desde los Pirineos hasta Nájera, sacando de la potestad de los paganos obviamente son los musulmanes. Habría que discutir si los paganos, si los musulmanes son paganos o simplemente herejes, pero bueno, es otro estilo. Sacando de la potestad de los paganos toda la tierra, hizo correr sin retroceso el camino de Santiago que los peregrinos porfían desviándose por Ávila, por miedo a los bárbaros. La traducción es una traducción muy literal, pero me interesa copiarla tal cual la tradujo en su momento don Manuel Gómez Moreno en el año 1921. Pues podría ser una traducción bastante más fácil de entender. Lo que dice es que Sancho III conquistó toda la tierra hasta Nájera, ¿pero para qué? No para engrandecer el reino, no para enfrentarse a los musulmanes, no. Lo hizo para que los peregrinos que tenían que ir por Álava pudieran ir directamente sin retroceder, a Pamplona y luego de repente tenían que hacer así. No, pudieran hacer así directamente para entrar en La Rioja y luego desde La Rioja pues, por siglos, hacia Castilla. Es decir, lo que él cuenta atribuyéndose a un rey que no es cierto. Se produce una conquista. Ya no se podía entrar en Castilla por el sur, por La Rioja. Pero estoy seguro que ni Sancho Garcés I ni Sancho el Mayor estaban pensando en absoluto en los peregrinos, porque en el siglo X y tampoco en el siglo XI ningún rey podía hacer el esfuerzo gigantesco de ocupar pues, cerca de 10.000 kilómetros cuadrados de terreno para que 4 peregrinos que podían pasar en esta época hacia el Camino de Santiago, si es que pasaban, el primero que conocemos desde mediados del siglo X, es Montescalco, no tuvieran que desviarse por Álava. Entonces, esa es esa idea, ¿no? De que los reyes están al servicio de la peregrinación y construyendo un camino específico para que los peregrinos fueran. Si me permiten un segundo, yo solo, cuando comento este texto, les digo a los que me escuchan, si son de Pamplona, digo, imagínense ustedes que Sancho III lo que hizo fue poner en la Rochapea a un policía municipal y cuando llegaban los peregrinos le decía, no, tú ya no puedes ir por ahí, tienes que ir por ahí, ¿no? Semáforo en rojo. No existen las aduanas, no existen los controles, la gente va, se mueve y creo que incluso con mayor libertad que en la actualidad por donde quería, sin que nadie les pidiera el pasaporte ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, evidentemente, no se está construyendo un relato falso, pero sí que se está adecuando a los intereses del cronista que escribe o de aquel para quien trabaja. Y el último es Pelayo de Oviedo, cuyo gran ídolo es Alfonso VI. Él habla de Alfonso VI como padre y defensor de todas las islas de Hispania. Si recordemos que Alfonso VI es el que introduce en Hispania, junto con Sancho Ramírez de Aragón y Pamplona, la llamada reforma gregoriana. Y entonces dice lo mismo, ¿no? Vuelve a hablar otra vez de la seguridad en el trayecto. Dice a los mercaderes y peregrinos, dice mercaderes y peregrinos, que se movieran por el reino, nada les ocurría. El texto es mucho más largo, dice que una mujer podía ir perfectamente con un puñado de monedas desde no sé dónde hasta no sé dónde sin que nunca le pasara nada. No existían los ladrones en el reino de Alfonso. Dice, por eso está cortado, dice, en ningún momento de su vida dejó de hacer buenas obras y mandó construir todos los puentes que hay desde Logroño hasta Santiago. Este defensor de las iglesias de Hispania, este protector de los peregrinos y de las mujeres, añade vírgenes, probablemente está refiriendo a las monjas, que cruzaran Hispania, nada les pasaba. Y para que eso pudiera ocurrir, no es que lo diga exactamente así, pero podemos inferirlo perfectamente, lo que hizo fue construir todos, sin dejar uno solo de los puentes que hay desde Logroño, desde el comienzo de su reino, en el límite con el reino de Pamplona, hasta Santiago. La vía de Logroño a Santiago, evidentemente, es la vía principal que une todo el norte peninsular en esta época, ¿no? Y por tanto, estamos hablando de una ruta que es no solo de peregrinación, sino también y sobre todo de comunicación comercial y social, como ya hemos mencionado antes, ¿no? Pero lo que le interesa a Pelayo de Oviedo es transmitir la idea de que Alfonso VI es, ante todo y sobre todo, un defensor de la religión y que los puentes están construidos con una finalidad religiosa. Si el texto lo leyéramos en latín, que es como está escrito, además tendríamos el juego entre constructor de puentes y pontífice, que es el término latino para referirse al que hace puentes. Pontifex es el que hace los puentes, ¿no? Vienen de la tradición romana de que los sacerdotes de Júpiter bendecían los puentes de la ciudad de Roma cuando se construían, ¿no? Por supuesto, Alfonso VI no construyó todos los puentes. Por supuesto, Alfonso VI, la mayor parte de los puentes de la época de Alfonso VI o ya estaban construidos, o los construyeron los concejos, o los construyeron los diferentes poderes nobiliarios
más allá de que Alfonso VI concediera licencias para que se pudiera cobrar impuestos, rentas, tasas, etcétera, que permitieran la construcción de los puentes. Pero la referencia, la vinculación entre la peregrinación, los mercaderes y los peregrinos, y los puentes del camino, es algo que evidentemente a Pelayo de Oviedo le interesa mucho señalar. Termino. No sé si me he pasado. Bueno, y si no. En esta misma época, un poquito después, un personaje que probablemente no había leído nunca la historia sinense, que es muy probable que no supiera, no tuviera idea de quién era, bueno, quizás sí, porque Emilio Picó se volvió mucho por el norte de España y por tanto es probable que sí, que yo hubiera oído hablar de Pelayo de Oviedo. ¿Quién no ha oído hablar de Pelayo de Oviedo? Escribe, o al menos se le atribuye, una parte del Codex Calixtinum que es conocida como la primera guía del Camino de Santiago. Y esa primera guía del Camino de Santiago se inicia así, con una frase que es célebre, y yo creo que en todas las exposiciones sobre el Camino de Santiago vale. El texto obviamente está en latín, el Picó lo escribe en torno a 1140, o la persona a quien atribuimos el nombre de Picó. Y entonces empieza con los itinerarios que dice: 4 son los itinerarios que conducen a Santiago y que convergen en Puente la Reina en tierras hispanas. Esto es, digamos, el sello de identidad de ese camino físico que conduce a Santiago y por el que parece que hay que ir si uno quiere ir a Santiago, y que las asociaciones de amigos del Camino de Santiago, cuando retomaron en los años 60 el impulso de la peregrinación, que hoy es la peregrinación de Santiago, nunca ha sido tan importante como en la actualidad. Y un día más, seguramente la peregrinación a San Salvador de Oviedo nunca ha sido tan importante como en la actualidad. Ni la peregrinación a ninguno de los grandes santuarios de la cristiandad ni del Islam ha sido tan importante como en la actualidad. Los musulmanes del siglo XII no peregrinaban a la Meca, no podían ir. Iban los de Medina y los de la Meca, un poco más. Claro que había gente que iba a la Meca, evidentemente, ¿no? Pero ese cumplimiento del quinto pilar del Hajj, de la peregrinación a la Meca, que todo musulmán puede hacer en su vida, tiene una coletilla muy interesante, si puede. Y la inmensa mayoría de los musulmanes no podía ir, la Meca es muy cara, todo ello. La inmensa mayoría de los cristianos no iba a Santiago. Y desde luego los cristianos gallegos no se iban hasta Roncesvalles para hacer el camino. La inmensa mayoría de los peregrinos españoles iba a San Salvador de Oviedo, se iban de Oviedo, a San Toribio de Liébana, a Santa María de Ujue, Santa María de Roncesvalles o a San Juan de Lutero. Santiago era un desiderato, era aquello a lo que uno aspiraba como máximo en la tirada. Obviamente, proporcionalmente a otros lugares, pues la gente iba más. Y es cierto que a partir del siglo XII y del siglo XIII, teniendo en cuenta que las vías de comunicación son mucho más accesibles, que las posibilidades que tiene un peregrino de sobrevivir al camino y de manejarse si tiene dinero son mucho mayores, que hay muchos más albergues que permiten la gratuidad, etc., obviamente el número de peregrinos aumentó, pero no en la proporción en que actualmente los peregrinos se mueven en Santiago. Ya sé que hoy en día en la Tierra hay 7.500 millones de habitantes y uno puede encontrar en el Camino de Santiago de cualquier religión, etnia, raza y condición, ¿no? Es más fácil que dos peregrinos se hagan amigos, uno de Vox y uno de Podemos, en el Camino de Santiago que en las Cortes, porque hay muchos peregrinos que seguramente votan a Vox y muchos peregrinos que seguramente votan a Podemos, ¿no? Entonces, dejando litigios políticos aparte, nunca ha sido tan importante, pero sí que es cierto que esa imagen de que hay un camino físico que se construye en los años 60 y que es la que ha permitido que se hayan construido albergues y guías turísticos y espacios que se pueden visitar y lugares en los que uno se puede asentar y que el hostal de los Reyes Católicos, que era un hostal para peregrinos pobres, hoy sea un parador de lujo, etcétera, etcétera, se ha reconstruido sobre la idea y sobre la base de que el Camino de Santiago era un camino físico. Y eso, en buena medida, ayudó a ello el autor del Sirense, ayudó a ello el autor Pelayo de Oviedo y ayudó a ello a Aymeric Picó, cuya guía hoy es muy conocida, pero que en la Edad Media no conocía nadie. La de Aymeric Picó hay varias copias, pero no se divulgó, no se copió a mansalva en centenares de ejemplares como las etimologías de San Isidoro, ni muchísimo menos. Se cuentan con los dedos de una mano las copias que hay del Codex Calixtinus y, por tanto, de la guía del peregrino. Aunque hay muchas guías de peregrinación, eso no lo niego. Y es el que sostiene esto porque él está pensando en los peregrinos francos. Los peregrinos francos, evidentemente, tienen que cruzar en Pirineos y llegar a Santiago. Y lo lógico es que lo crucen por aquellos lugares por donde los cruzaba todo el mundo.
Entonces, cuando él dice 4 los itinerarios que conducen a Santiago, lo que está diciendo es, si usted va a ir de Logroño a Santiago, vaya por esa autopista, como decía Pelayo de Oviedo, o si usted va hoy, pues yo qué sé, de Pamplona a Oviedo, cójase la autovía del Cantábrico, que para eso nos ha costado tantos años terminar. ¿No? Eso es lo que les está diciendo, básicamente. Estas son las rutas que usted tiene que seguir, porque además, añade Aymeric Picot, si usted va por esta ruta se va a encontrar el santuario de tal, el santuario de cual, y no, por favor, no duden en desviarse 2 días y vaya a Santa Fe de Conques, porque si no, no sé qué. Y si sube un poquito va a encontrarse el lugar donde se conserva la sangre de Roldán. Y si baja un poquito va a encontrarse los huesos de Santa no sé qué. Entonces él traza todo un itinerario religioso, espiritual y social que considera que un peregrino debe hacer, porque cuando los peregrinos además viajan a larga distancia, sus viajes son itinerarios de peregrinación. No van a Santiago, sino van a Santiago pasando por eso que hacemos nosotros cuando volvemos con tiempo a casa y de repente nosotros, me refiero, desde luego los 4 de los que estamos aquí y sospecho que muchos más de los que estamos aquí, ay, tengo tiempo, me voy a meter en Santa Cristina de Pola de Lena. Luego uno llega y se encuentra la iglesia cerrada. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Es culpa de uno que no mira los horarios. Entonces, esas cosas que la mayor parte de las ocasiones ya no hacemos porque vamos con prisa. Para llegar al peregrino no se lo podía tomar con prisa. El peregrino iba en ruta de peregrinación, en una ruta de expiación, un peregrino penitente. Y hacía penitencia en cada uno de los pasos que daba, aunque fuera para ir a la ermita de su pueblo. Y por lo tanto, el camino a Santiago era una larga penitencia, que costaba años si uno venía desde Francia. Y tenía que aprovechar. No se trataba solo de llegar. Mi profesor, mi director de tesis decía, lo peor que se puede hacer en un viaje es pensar en llegar. El viaje hay que hacerlo, hay que hacer el viaje, hay que hacer el camino, hay que visitar los sitios por los que uno puede pasar. Pues eso es lo que está diciendo el Díptico. No está diciendo, si usted no va por esos 4 itinerarios, no está haciendo el camino. Y eso en el fondo es lo que están diciendo todos los demás. No es importante si Teodomiro, un pastor le dijo a Teodomiro que había visto una luz. No es importante si Alfonso VI construyó o no construyó puentes pensando en los peregrinos. No es importante si Sancho III conquistó la mitad del mundo para que los peregrinos pudieran ir a Santiago. Lo importante es que todo eso fuera una especie de plan divino, por el cual los poderes públicos, los reyes, los campesinos, forman parte de una voluntad de Dios que ya está definida en la Biblia y que a nosotros como cronistas nos toca defenderla y contarla para que la gente la entienda y la comparta. Y nada más, muchas gracias. Y lo que ustedes quieran. Pues muchísimas gracias por esta magistral conferencia, porque nos ha enseñado estos caminos que tanto luchamos por ellos, que tanto nos peleamos a veces para ver por dónde iban, y como conclusión, iban cuando iban y por dónde iban. Efectivamente. Pues bien, creo que quedó todo bastante claro. De todas formas, como bien es costumbre, ese año viene preparado, profesor, como las computadoras, pues Tenía que ser porque sí. No, vamos a ver. Bueno, yo voy a hacer una pregunta que a lo mejor puede parecer un poco así fuera de lugar, pero usted ha dicho que no ha hecho el camino. ¿Por qué? ¿Se puede saber? Hombre, la pregunta tendría que ser ¿por qué sí? No, vamos a ver, yo me llevé, supongo que por pereza. A ver, me explico, yo estaba en Santiago varias veces, ¿no? Yo siempre suelo decir que yo me pediré la tarjeta de peregrino y haré el camino cuando se pueda hacer en coche. Entonces iré... Es una cuestión... mi madre, que lo estamos haciendo. Pues efectivamente. Lo que yo no sé es por qué no se puede hacer en coche, ¿no? Si no puede rezar en todos los santuarios que haya por el mundo, ¿no? Digamos que es un tipo de... No lo sé, a ver cómo lo diría, de aventura espiritual, no digo religiosa necesariamente, pero sí que tiene un componente de aventura espiritual. Hombre, no puedo hacerlo en deporte, ¿no? Voy a ver si hago los 300 kilómetros de marcha a lo largo del camino. Pues no debería haber dicho esto, porque esta pregunta me la podría haber esperado. Pero no, nunca me ha atraído especialmente. Sí que, insisto, he recorrido varias veces el camino, me he parado en todos los santuarios que más o menos me han parecido interesantes, por unos motivos o por otros. Pero nunca, también tengo que decir que el apóstol Santiago no es uno de mis santos favoritos desde el punto de vista histórico. Me interesa mucho más otro tipo de personajes. Hay una cosa que no hemos comentado,
y que ya aprovecho, es la idea de Santiago Matamoros, ¿no? Quien crea la idea de Santiago Matamoros es el asidense. No lo convierte en un Matamoros, pero sí es Santiago el que lleva las llaves de Coimbra al rey Fernando I para que el rey Fernando I pueda acabar con el asalto pueda acabar con el sitio de la ciudad, y aparece montado en un caballo blanco y vestido como militar, ¿no? No es que quiera desviar la respuesta, pero la leyenda sostiene además que quien sabe que Santiago va a hacer eso es un griego. Estamos en el siglo XII, los griegos ya no están vinculados a la Iglesia de Occidente, son ortodoxos, han roto con Occidente, bueno, siempre han sido ortodoxos, pero es la Iglesia ortodoxa que ha roto con Occidente, y es muy significativo que el silencio busque un extranjero griego, y por tanto tonto, bárbaro y hereje, que ha ido a Santiago y oye hablar a unos gallegos que está de Santiago, nos defiende y tal. Entonces, estoy hablando de memoria, o sea que el relato igual no es exactamente así. Y entonces el peregrino se ríe, pero si Santiago nunca coge una espada, ¿no? Y entonces por la noche le está soñando y le aparece Santiago montado a caballo y le dice, te vas a enterar. Mañana Fernando va a conquistar Cuenca con mi apoyo. Y a partir de ahí se construye toda la vida de Santiago Matamoros. Para mí, Santiago es un personaje, me parece, con todos mis respetos, y insisto, estoy seguro que aquí hay mucha gente que ha hecho el camino, y más de una vez y más de dos, y quedará soso. No me atrae, no me produce, me interesa muchísimo más, por ejemplo, San Miguel, que anda, ¿qué? A ver dónde encuentro una San Miguel, ¿no? Aquí por ahí plumas del ala del arcángel, en algunos sitios, ¿no? Pero como construcción histórica, es decir, como intervención en el mundo medieval y como defensor de... A mí hay una cosa que me entusiasma. Yo no he estado en Mont-Saint-Michel, pero es uno de los sitios que más quiero ir, porque según la tradición, San Miguel hizo subir la marea en Mont-Saint-Michel para hundir una escuadra inglesa, nada menos, frente a los franceses, ¿no? Entonces, ese tipo de aventuras me interesan mucho más. A mí es que me gustan las novelas de ciencia ficción, entonces, cuanto más no. Básicamente, seguramente es una cuestión de que mi espíritu físico da para poco. Yo, si tengo que andar 1 kilómetro al día, ya empieza a cansar. Pero bueno, no lo sé. Nunca me ha traído, sinceramente. No hay un motivo específico. Sí. Esto se va a convertir en un castigo de dioses. Sí, dígame. Bien, en realidad, yo creo que es mucho más importante que llegar a Santiago es hacer el camino. Sin duda. Santiago tiene un poder especial que de alguna manera purifica a las personas, y por eso forma parte de los programas de recuperación, por ejemplo en Bélgica, del programa Alcoten, de recuperación de los jóvenes que ya sufren algún castigo por algún delito menor. También se emplea en Alemania y también desde hace 20 años en Mallorca. Esto es uno. En Mallorca les mandan a Santiago y andan sobre las aguas o... Por su poder reformador. Sí. De recuperación psíquica, espiritual, en el sentido no tanto religioso, sino de ser mejor persona, de hacerse poco a poco, sin darse cuenta, mejor persona. Ese es uno. Otro es que creo que Santiago como personaje, ha sufrido muchísimas manipulaciones. ¿Por qué? Hay que pensar que en realidad fue un pescador, pero luego le hemos dado la espada en la mano, ¿verdad? Porque así convenía por las razones políticas. También pues se le ha metido en la mano el Evangelio, y realmente eso ya parece mucho más lógico. También, además de Matamoros, pues también fue un mataindios, porque en América del Sur se presentaba a Santiago como a caballo conquistando a los indios. Entonces yo creo que es un personaje tremendamente manipulado según las conveniencias del tiempo que corría. Y luego una tercera cosa, eso ya son los copistas. Eso fue el inicio de la conferencia sobre los copistas, que, bueno, pues indudablemente unos copiaban de los otros y aparecía lo que aparecía, supongo. Pero a mí me interesaba muchísimo por qué Asturias se llama Asturias en plural. A eso yo, para mí, me encontraba muchas contestaciones hasta que encontré una que puede ser muy fidedigna. En algún sitio he leído, ahora ya me es difícil citar dónde porque no me preparé para ello, que en los tiempos de Alfonso II
es cuando aparece por primera vez la palabra Asturias con S al final. Y se dice, he leído, que posiblemente fue el error de un copista, distracción, lo que sea, puso una S y los siguientes iban copiando, poniendo esa S y así ha quedado hasta el día de hoy. Bueno, esa es la interpretación que yo he leído, ustedes son los historiadores y sabrán mejor. Bueno, sobre la última parte no puedo opinar. Me sorprendería mucho porque el poder de los copistas no es tan grande como para imponer un nombre a un conjunto de una población y que la población lo siga. Entonces, normalmente suele ser al revés, es decir, que en algún momento un copista añade una S a un término que ya existe. Pero ahí no puedo opinar porque sinceramente no lo sé. Es cierto que el término Asturias como tal, las crónicas asturianas aparecen, las Asturias Primorias, etc. Es por primera vez en los tiempos de Alfonso II. Ya, el problema es que en tiempos de Alfonso II tenemos textos reales de la época de Alfonso II. Pues ahí está, es que los documentos de la época de Alfonso II, los originales, en fin, bueno, no sé. Yo ahora aquí iba a decir que el diploma del siglo tampoco, pero bueno, no lo sé, sinceramente en el tema, un momento, pero si me permite que conteste a la señora. No puedo opinar sobre el tema de Asturias, sinceramente no lo sé. No sé, seguramente aquí hay gente que pueda opinar, además es una cuestión filológica más que otra cosa, que se puede explicar. Respecto del Camino de Santiago, en la actualidad sin duda. Hoy en día es más importante hacer el Camino de Santiago que llegar a Santiago. Y se encuentra Santiago, al Santiago que uno esté buscando, mucho más fácilmente a lo largo del camino que en el propio Santiago. Eso no, ahí estoy radicalmente de acuerdo con usted. Totalmente. Respecto a la manipulación de los personajes, bueno, todos los personajes históricos se han manipulado, más o menos, de una manera o de otra, pero no solo Santiago. Hay una cosa muy curiosa y es que normalmente la gente, a pesar del nombre de Santiago Matamoros, tiende a olvidar que Santiago es un personaje muy venerado en el Islam, por ejemplo. Es uno de los discípulos de Jesús. Jesús, después de Mahoma, es el segundo profeta más importante para los musulmanes. Entonces, desde ese punto de vista, tendemos a tener una imagen bastante maniquea de determinados personajes, ¿no? Entonces, ¿Santiago ha sido manipulado? Sí. ¿Era un pescador? Bueno, claro. Pero también se supone, según esa tradición cristiana, el primer obispo de Jerusalén, que no es poca cosa, es bastante más importante que ser un... No, obispo de Jerusalén fue Santiago Menor. Bueno, ahí sobre eso también hay una discusión. ¿Qué cosas hizo o dejó de hacer Santiago el Mayor y Santiago el Menor? Esa también es otra. Esa es otra larga historia acerca de qué hizo uno y qué hizo otro. Una de las tradiciones que atribuye a Santiago el Mayor es la tradición de que fue decapitado como obispo de Jerusalén. Pero que me da lo mismo, es decir, que es irrelevante. Porque lo que yo planteo es que la manipulación en sí misma, desde un punto de vista del que la está haciendo, no es ni buena ni mala. Responde a unos criterios y a unos intereses que tienen que ver con los modelos ideológicos y, por tanto, como tales se cubren. Lo de los pequeños delitos es algo que procede de la Edad Media, es decir, y especialmente del norte de Europa. Era muy habitual en los países del norte, me refiero a la actual Bélgica hacia arriba, enviar en peregrinación a gente por pequeños delitos. No solo a Santiago, sino a otros lugares. A Roma, era relativa, incluso a santuarios más o menos cercanos. Eso forma parte de una tradición que se remonta muy atrás en el tiempo. O sea, en ese sentido tampoco es una realidad. Lo que no sabía es que se hubiera recuperado. No me parece mal, no sé. No sé si eso da juego o no da juego. Y por último, respecto de los Santiago Matamoros y Santiago Mataindios. Bueno, lo del Mataindios duró poco. Es cierto que algunos, sobre todo en México, más que en Sudamérica, es México. Los mexicanos les molesta mucho que les llamen sudamericanos porque son norteamericanos. Desde un punto de vista geográfico, los mexicanos son norteamericanos. Y decía que sobre todo en México hay varias imágenes de Santiago Matamoros, pero duró poco. Es un fenómeno que además, curiosamente, se produce cuando la conquista ya acaba. O sea, no es un personaje que se enarbole durante la conquista de América, sino que sobre todo las imágenes aparecen con posterioridad. Es decir, aparecen como representando cosas que se supone que pasaron. Es decir, en la tradición virreinal, a determinadas victorias de los españoles se les atribuye la intervención de Santiago. Pero es algo que aparece muy a posteriori y tampoco aparecen las crónicas de la época. Las crónicas de la conquista de México, este año que es tan significativo, por parte de Hernán Cortés, etc., no aparece Santiago. Nunca se le atribuye a Santiago ninguna conquista. Son en los relatos posteriores, pero igual 100, 200 años posteriores, cuando aparece esa imagen y esa imagen se plasma en algunos retablos, ¿no? Eso es curioso, ese fenómeno de la recuperación. Pero hay que tener en cuenta que la conquista de América se planteó en su origen,
en un primer momento, como una prolongación de la Reconquista, de lo que llamamos la Reconquista, es decir, la recuperación del cristianismo, de Hispania para el cristianismo, de España para el cristianismo, se prolonga en lo que los autores católicos llamarían una dilatatio Christianitatis, en una expansión de la cristiandad. Primero recuperamos aquellos espacios que ya han sido cristianos y luego sobre esa base nos expandimos. Entonces la evangelización de América se hace con esa base ideológica. No digo que no hubiera otros intereses, que por supuesto los había. Digo que la base ideológica se construye como una prolongación de la Reconquista y por eso tiene sentido que el Santiago Matamoros, que aparece en Hispania, en la península hispánica, y que tampoco aparece tantas veces. El Santiago Matamoros es una construcción del Sillense y luego aparece en el famoso Voto a Santiago, en 1170 y tantos, y después aparece en Lucas de Tuil. Y poco más. Luego a partir de ahí ya se mantiene la tradición, pero vuelve a ser una tradición tardía, porque ese Santiago Matamoros ha estado en la batalla de Clavijo, que es una batalla supuesta del siglo IX. Entonces, esa construcción a posteriori, digamos que, para empezar, salvo determinadas instituciones eclesiásticas, no es especialmente bien vista. Es decir, porque la Iglesia en general tendía no a rechazar, porque hay obispos guerreros, ¿no? Y santos guerreros, pero esa idea del clérigo, monje, obispo que al mismo tiempo coge la espada es algo que a la historiografía eclesiástica no le gusta mucho. No digo que la oculte, pero no le hace especial gracia. Sí. Quiero decir que lo de las Asturias es bastante conocido, las Asturias de Oviedo y las de Santillán. De Santillán, sí. Y que hasta aquello de romancero, una cosa que en Asturias se dice poco porque resulta ofensivo, es aquello en villanos maten terrey, villanos que non fidalgos, las Asturias de Oviedo que non fueren castellanos. Me parece que ese es el tenor. Lo he leído en romanceros antiguos, en otros más modernos, eso se suprime, por supuesto, porque resulta muy poco. Pero que el Camino de Santiago es mágico, es una maravilla. Yo no lo he podido hacer por circunstancias fisiológico-sanitarias, no lo he podido hacer en consideración. Pero estuve en dos de los orígenes del Camino en Francia y son también lugares mágicos, un poco. Hay una, no me acuerdo cómo se llama, una ciudad, Le Puy-en-Velay, sí, que es volcánica, que hay una ermita en lo alto de una fajana en el aire, no está en la costa, es Le Puy-en-Velay. Y no me acuerdo qué otra ciudad también tiene, no sé, verdadera magia, o sea, que engancha. Muy bien. Yo quería preguntar una cosina más. Yo estoy a su disposición mientras nos deje. Ha dicho 2 o 3 veces que nos íbamos a echar encima de usted porque ha dicho 2 o 3 veces que el camino no existe. No, que el camino físico no existe. Bueno, ya. Yo solamente quiero decirle una cosa. Además, una persona que, habla usted, vamos, que yo me pasaría, le invitaría a cenar, mañana a desayunar, a tomar el vermú, unas sidras para seguir escuchando. Creo que me inspiran en Madrid, pero muchas gracias. Pero, sí me gustaría decirle que un día que se despuje el todo, que coja una mochila con 4 trapos y que se ponga a andar. Que lo importante no es llegar a Santiago, sino es hacer el camino. Pero tú has dicho que el camino no existe. Que vaya solo, además, que no vaya con gente. Pero tú has dicho que no existe el camino de Santiago. El camino físico. Santiago se da por muchos caminos. Ah, bueno, claro, sí. No, pero puedo ir. Hombre, vamos a ver, uno pasea. Vamos a ver, de vez en cuando ando. Hasta ahí llego. Y uno es muy curioso porque uno se pone a pasear por la Sierra de Madrid y de repente encuentra el símbolo del Camino de Santiago. O sea, hay Camino de Santiago. Ahora volvemos otra vez a que haya Camino de Santiago por todas partes. Yo le agradezco que me diga lo mismo que me dice mi médico de cabecera, cuando me dice, Fermín, ponte a andar, ¿no? Pero uno ya tiene una edad. Entonces, yo qué sé. Bueno, no lo sé, pero vamos que sí. 3 años que ya lo he mirado. Vaya, por Dios. Es una disculpa. No, vamos a ver. No, ahora en serio, no, yo encuentro placer y me extasío y me desvinculo del mundo, pues por ejemplo, en la costa del Cantábrico, me voy al faro de, yo qué sé, me voy al Luarca, me pongo a mirar el mar y podría estar 5 días. Lo que es que de vez en cuando uno tiene que comer y dormir, ¿no? Sí, yo supongo que hay muchas maneras de encontrar de espacios espirituales donde moverse, ¿no? Que el Camino de Santiago, o que eso que llamamos hoy el Camino de Santiago, es un espacio mágico, sin duda, pero hay muchísimos más espacios mágicos.
El mundo está lleno de espacios mágicos. Ya, pero usted que habla del camino, yo creo que debería de hacerlo. Ya, bueno, pero esto es como digo, Sí, bueno, pues, menos, poquito, ¿no? pues, ya, pero, pues entonces, ¿qué hago? Cuando trabajo sobre Sancho el Mayor, ¿qué hago? ¿A dónde hago? ¿Qué hago? ¿Cómo le entrevisto? ¿No? Quiero decir que nos dedicamos a trabajar sobre temas de investigación. Hombre, las profesoras de arte lo tienen a lo mejor más fácil, ¿no? Porque el objeto artístico lo tienen. Los que nos dedicamos a la historia, pues a veces tenemos, bueno, pues tocamos los pergaminos, aunque también, no sé si debería decirlo, yo no tampoco muy de tocar los pergaminos, prefiero simplemente leer el texto y que nos toque la profesora Sanz por mí, ¿no? Yo, como habrán visto, soy un poquito iconoclasta en casi todo. Cada vez menos porque uno ya tiene una edad, ¿no? Y son los que vienen detrás los que son iconoclastas. Pero digamos que a mí lo que me gusta es, yo siempre me planteo, esto ya es, creo, la última reflexión, no porque no, sino porque me da la impresión de que nos van a echar, que no tiene sentido ser historiador si uno no es crítico consigo mismo y con lo que se ha hecho. Es decir, si somos historiadores tenemos que estar preguntándonos permanentemente si lo que hemos escrito nosotros, por supuesto, el primero, y lo que han escrito antes de nosotros, ya está, ¿no? Porque si no, en fin, 3 profesores, uno de ellos de esta universidad, el profesor Uría, el profesor Luis Vázquez de Parga y el profesor Lacarra, en el año 1945, aunque se publicó en el año 1949, escribieron la mejor obra que nunca se ha escrito sobre el Camino de Santiago, que se llama Las peregrinaciones de Santiago de Compostela. El 95% de lo que decimos cualquiera de nosotros en una conferencia sobre el Camino de Santiago está escrito ahí. Ahora, seguramente si el profesor Lacarra es el maestro de mi maestro y que por tanto es una persona que yo me siento muy vinculado historiográficamente, me escuchara, me mandaría otra vez a primero de historia, porque no sirve. Pero bueno, por suerte para mí, no está. Por desgracia para el mundo, se murió. Esa es un poco la idea, nada más. Muchísimas gracias, Gracias, Juan Fermín. Damos por concluida esta conferencia y les anunciamos el próximo martes, 25 de octubre, la segunda de este ciclo. Versará sobre Paco Magno y otros reyes peregrinos, generales imaginarios, con la doctora Elisa Vaquero de la Universidad de La Paz. Que también tiene su punto iconoclasta, muy elevado, por cierto. Así que muchísimas gracias.